nace, digamos, por allá por el año 1988 y nace por la necesidad de que se cursaban muchas infracciones en la bahía de Tongoy, siendo una de las bahías más ricas de Chile, que habían un muy buen banco de ostiones naturales y estábamos, digamos, segregados a bucear sobre el beril de los 20 metros, siendo que había un banco espectacular de ostiones y no lo podíamos explotar. Y en ese sentido, mucha gente fue a pagar multas a la cárcel en los años 88, 89 y 1990. Y había proyectos que no se habían ejecutado, proyectos técnicos de algunas concesiones marinas, y por lo cual eso decantó en una huelga de hambre y nosotros ahí pudimos optar primeramente a las tecnologías de desarrollo tecnológico de apoyo al subsector pesquero artesanal, y se transformó en una transferencia tecnológica en la cual nacieron 13 empresas de pescadores artesanales ligadas a la AG Pescadores de Tongoy en el año 1991, específicamente hasta el 1998. Ahí hubo un trabajo del gobierno regional, la Universidad Católica del Norte y también los propios empresarios que estaban sufriendo robos constantes, como pasa en el sur de Chile con el tema de los salmones, que es una realidad y es porque hay una segregación y las políticas del Estado muchas veces no se apuntan al desarrollo integral de las caletas pesqueras o para la integración de las caletas. En ese sentido, logramos tener una mesa de acuerdo y se crearon 13 empresas en su momento hasta el año 1998, y las primeras concesiones desde el año 2002 en adelante. Empezó el desarrollo de las empresas formalizadas ya en sociedades anónimas, sociedades cooperativas, sindicatos, EIRL, empresas por un día hoy. Y hoy en día tenemos alrededor de 70 empresas y microempresas, las cuales desarrollan la extracción del cultivo del ostión del norte, en que primero se producía alrededor de 1 millón de ostiones y los industriales producían 100 millones, 200 millones de ostiones lograron producir. Y sin embargo nosotros teníamos que vender acompañados en paquetes con los empresarios, sacándole un valor muy bajo a nuestra productividad. Entonces, a partir del 2010 nace una nueva organización de pescadores en la cual se transforman la mayoría en EIRL, ¿ya? Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y empiezan a agregarle valor al producto. Empieza a crecer la producción de ostiones, que es nuestro producto estrella, y se le empieza a sacar un mayor valor al mercado, principalmente apuntado al mercado nacional. Hoy en día, nosotros producimos alrededor de 10 millones de ostiones, la pesca artesanal de la cuarta región, y la mayoría de esa pesca artesanal va al mercado nacional, con un valor agregado principalmente en media concha. Si el valor ayer tenía, digamos, 5, hoy con el valor agregado tiene 10. Y eso ha sido producto de que las personas han valorado el trabajo posterior. Y en ese sentido mi pregunta, que iba recién a don Javier Valencia, era cómo se había logrado ese afiato con las autoridades sanitarias para lograr la producción o el desarrollo de estas microplantas. Nosotros tenemos ese problema en la cuarta región de que todo nuestro producto tiene que ir a grandes plantas con un alto valor de trabajo para preparar el producto. Digamos, la maquila es grande, tiene un alto costo, tiene el mismo precio del valor internacional, que son $2.50, más o menos por kilo. Y es un alto valor que se paga acá en nuestra región.
Es, porque hace unos años atrás, en el año 2010, se empieza a crear el tema y a darle fuerza al tema del valor agregado, y, y nacen pequeñas microplantas, 5, en Tongoy se autorizan. Pero esas microplantas, debido a la gran carga del volumen de productos que salía para consumo nacional, esas plantas no dieron abasto y se fueron transformando en plantas que producían desde 200 kilos, saltaron a 1000, después a 2000 y ahora producen 5000 kilos día. Entonces es mucha la recarga que le damos a los riles, y tenemos una planta en nuestra localidad, Tongoy, que es una planta con bacterias, por lo tanto no soporta un caudal de rile de una magnitud en 5 plantas para 25 toneladas día, o sea, es demasiada la carga. Y es ahí el problema que tenemos con salud, que no hay una regularización o una reglamentación en cuanto a plantas, ya en cuanto al desarrollo de las plantas. Por eso que tenemos un tema súper importante y que repercute, digamos, en la cadena del valor, ¿ya? Porque nos restringe y nos hace llevar el producto a Coquimbo, a grandes plantas, o venderlo derechamente a planteros o a comerciantes intermediarios y pagando un menor valor. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos querido hacer pequeñas microplantas. Lo que sí a nosotros nos preocupa bastante es que se produce una alta ilegalidad. Se produce una alta ilegalidad porque no se ha trabajado, digamos, con servicios de salud o ambiente o medio ambiente para poder rescatar, digamos, esos recursos para el Estado. Porque si logramos tener un acuerdo, como bien lo decía don Javier, con mesas de trabajo, hemos visto una negativa, no hay una reciprocidad de poder trabajar en torno a la cadena de valor o a la creación de microplantas con tope. Nosotros decimos microplantas con tope de 200 kilos, una creación anual, digamos, de 5 plantas con tope podría ser suficiente, y el desarrollo integral de nuestra caleta necesita un desarrollo a mediano y a largo plazo. Nosotros no creemos en las grandes plantas para agregar valor. Creemos que en las grandes plantas, inversiones del Estado, en las organizaciones de pescadores artesanales específicamente, no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque son grandes plantas que al final producen que la desarrollen los dirigentes. Y los dirigentes, muchos se aprovechan de la inversión del Estado y se apoyan en que nadie trabaja con ellos, y en realidad se derivan los recursos a los bolsillos personales. Entonces, con las microplantas creemos que el beneficio va directo al pescador artesanal. Ahora, con respecto al tema del valor, nosotros tenemos acá principalmente nuestro producto estrella, que es el ostión. Tenemos también el piure, que es un recurso que ha generado un gran ingreso a la economía local. Sumado al ostión, hoy, por ejemplo, podemos decir de que de nuestros 360 socios activos que tenemos nosotros en nuestra G, el 50% depende de la acuicultura a pequeña escala. Ahora, la acuicultura a pequeña escala, a mí me gustaría siempre, yo digo, y cambiarle el término, porque para mí el concepto más aceptable debería ser la granja marina, porque la granja marina me permite a mí proyectarme con más de un recurso, ¿ya? Todo el recurso que está paralelo, el recurso que es endémico, también, por ejemplo, hay muchos recursos que están asociados a un cultivo, digamos, o a una extracción.
Ahora, ¿cómo nace el tema de agregarle valor en la pesca artesanal al recurso? Nace principalmente porque hay una baja sostenida de la extracción de recursos y es más, lo que es peor, una baja talla. Se extrae recursos de baja talla, sumado a la ilegalidad, produce, digamos, un deterioro en la economía, tanto de las personas como también del Estado. Entonces nosotros hemos luchado por formalizar una cantidad de personas que son alrededor de 150, que antes estaban sujetos al IFE. Hoy en día 150 personas de nuestra G no están en el IFE, pero sí están con un tema comercial, están formalizados y están trabajando. Tenemos comerciantes, digamos que ya, o pescadores que han crecido y que principalmente apuntan sus recursos al tema gourmet. En la Fundación Cocina Mar trabaja Piero Carvajal, que es hijo de Leo Carvajal, un antiguo dirigente que en paz descanse, nuestro Leo, que fue el presidente y que fue un hombre que confió en la acuicultura, y murió luchando por el desarrollo integral de las caletas, tanto de nuestra región como de Chile. Y hoy su hijo Piero está trabajando con productos, no en sus valvas, ni productos frescos, sino que está trabajando casi exclusivamente en producto envasado, gourmet, con mucho valor agregado y que tiene un alto valor y que da garantía a las mesas, principalmente de los restaurantes gourmet. O sea, está bien posicionado nuestro producto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que las comunidades pesqueras pueden desarrollar ciertas actividades sin dejar de ser pescadores, ¿ya? Nosotros hemos logrado poder hacer esta actividad sin dejar de ser pescadores. Hay pescadores que han pasado 5 años, 10 años, se han demorado en cruzar esa etapa. Entonces, hoy son personas que tienen su propio emprendimiento o tienen su propio negocio ya formalizado y tienen una economía que dan trabajo a 5, a 10, a 15 o a 20 personas. Y eso se traduce en familias y que ellos están sosteniendo, digamos, a raíz de su trabajo, no por su beneficencia ni por llevar el sustento a la casa, porque como pescadores nosotros decimos, yo soy el que llevo el sustento a mi casa y si yo no pesco, no llevo sustento a mi casa. Hoy en día como pescadores podemos decir que sí tenemos una economía estable, que sí tenemos también una economía circular, que llevamos nuestros recursos sostenidos a nuestros hogares y que también proveemos de trabajo para que otros lleven sus recursos a sus propios hogares. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que desarrollar con otras comunidades y nosotros los pescadores somos llamados a incentivar a los recolectores de orilla, a los buzos, a los pescadores, a los algueros, a los que trabajan en la pesca de altura. Hace unos días atrás la gente del sur, del EBU, se estaba quejando por el bajo precio de la reineta y que en realidad tenían que venderla en playa a 1.000 pesos. Acá, por ejemplo, la reineta sale a 7.000 pesos el kilo en este momento. O sea, la caja llega de 23 kilos acá en verano, creemos que va a llegar a un valor de 120.000 pesos. O sea, estamos hablando de 5.000 pesos en crudo. Y si nosotros le agregamos valor, entonces yo le decía a los chiquillos de Leu, si ustedes le agregan valor a ese producto, a esa reineta, y la envían y la distribuyen a puntos de venta, y hacer un trabajo integral en conjunto con el Estado, se puede lograr el beneficio de sacar a lo mejor la mitad y venderla al mismo precio del que hoy
hacen un doble esfuerzo. Entonces, la finalidad del valor o de la cadena de valor es que nosotros como pescadores artesanales mejoremos nuestra calidad de vida, pero la mejoremos en torno a una legalidad, ¿ya? Porque aquí tenemos reportajes constantes en la pesca artesanal de ilegalidades. La parte negativa ya se asocia a la delincuencia, al pescador artesanal, siendo que en muchos lugares estamos trabajando para que la pesca artesanal tenga una reivindicación con el tema del valor agregado a los productos y que tenga mayor valor sanitario, ¿ya? Mayor valor comercial y que llegue a los hogares un producto terminado de buena calidad. Entonces nosotros como pescadores artesanales debemos promover eso y debemos proveer y que el Estado provea las herramientas para el desarrollo de las comunidades pesqueras. Digamos, acá nosotros tenemos un serio problema con el tema del desarrollo de la calidad del producto, porque tenemos que llevarlo a Coquimbo, a los grandes centros urbanos, y digamos, tienen un alto costo de salida el producto. Y ese alto costo de salida se ve reflejado al final en el cliente o el consumidor, ¿ya? Entonces, nosotros, esta derivación a la cadena de valor deriva porque la poca extracción o la baja extracción continua de los recursos y también la baja talla, ¿ya? Que lleva a una ilegalidad. Y hemos desarrollado todos estos temas, digamos, en base apuntado principalmente a la Se nos está yendo, parece, Jeremías. Sí, se nos está cayendo. Ahora sí. Esto, don Jeremías, no, ok. Sí. Don Jeremías. Entonces nosotros cuando, ¿sí? Sí, lo que pasa quiero terminar con esto. Digamos, nosotros debemos potenciar primero la mesa de trabajo con salud, crear unas mesas, porque en el fondo hay un cansancio de los dirigentes por el desgaste que produce toda esta situación, ¿ya? Entonces hay preguntas que quedan en el ambiente y, bueno, nosotros estamos trabajando principalmente con 3 productos. Estamos trabajando con la jaiba, estamos trabajando con el ostión y estamos trabajando con el piure. A esos 3 productos principalmente hemos apuntado y le estamos agregando valor, y hoy por hoy están muy bien posicionados, con muy buenos precios. Hemos aumentado el 50% del valor del precio directo al consumidor. O sea, nos hemos obviado la cadena del intermediario. Y ahí está, yo creo, el detalle de la cadena de valor. Gracias. Muchas gracias, don Jeremías. Mire, tenemos 5 a 7 minutos para abrir el espacio de preguntas de las personas que están acompañándonos esta mañana. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y manifestar alguna pregunta o levantar la mano o a través del chat. Luis Ariz, nuevamente. Gracias, Luis. Voy a aprovechar. Procedo para abrir este espacio de preguntas. Sí, mira, Jeremías, hoy agradecerte porque de alguna forma, siendo bien directo, uno está en la oficina y la realidad en la que tú vives es la que uno tiene que observar. Tú has sido muy gráfico en señalar una serie de situaciones que ocurren y la verdad es que sí, hay diferencias entre diferentes grupos. Y de aquí una pregunta, en tu opinión, cuando en la fuente de financiamiento dicen que quieren ayudar al sector artesanal en emprendimiento, ¿qué condiciones debieran tener las organizaciones para hacerse, digamos, poder asegurar que esa ayuda realmente sea efectiva? No sé si me explico. Sí, bueno, nosotros tenemos muy claro
el desarrollo, nosotros somos dirigentes nuevos, bueno, yo soy muy antiguo como dirigente, soy dirigente desde muchos años atrás, muchos me conocen, trabajé con Leo, digamos, a la sombra de Leo. Entonces, yo pienso que las dirigencias deben tener la capacidad de ser visionarios y hacer la cadena, o sea, hacer un paraguas. Si bien es cierto, prestar las herramientas para postulación de recursos, pero derivarla a su asociado debidamente formalizado. Pienso que ahí está el detalle. No apuntar a las grandes plantas, sino que a pequeños emprendimientos que sumen una cadena y esos sumen un gran producto o un gran volumen y pueda salir por una sola vía. Yo creo que esa es como una clave. Don Jeremías, le aprovecho de hacer la pregunta a propósito de lo que usted está respondiendo. En ese sentido, las labores de las dirigencias, digamos, más experimentadas deberían ser una especie de filtro para poder seleccionar de alguna forma cuáles sí cumplen con requisitos para poder avanzar en aspectos como de valor agregado a su producto y cuáles no, y a lo mejor enfocarse en mejorar, por ejemplo, sistemas de producción o producción de biomasa. Un poco la labor dirigencial debe ser una especie de filtro previo, digamos, para que las organizaciones que realmente cuentan con los requisitos lleguen a, por ejemplo, metas como planta de proceso, ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros debemos llegar al término japonés. El término japonés de trabajo de microplanta o microempresas familiares o pequeñas cooperativas que se asocian y sacan un volumen grande y pienso que si una planta deja de trabajar o deja de procesar, no va a producir un gasto, una pequeña microplanta. Si una gran planta, que es una inversión de $1 millón o $2 millones que se hacen en las grandes caletas, por ejemplo, en Iquique, yo estuve el año pasado por un proyecto de FAO, y ellos apuntaban a una gran planta de 700 millones de pesos. Tener una planta de 700 millones de pesos involucra un gasto mínimo de 7 millones de pesos mensuales. O sea, tú tienes que comenzar con 84 millones de pesos solamente en consumo, sin contar la parte administrativa, gerencial y todo lo que ello conlleva. O sea, tienes que producir al año alrededor de 200 millones de pesos. Y eso es el costo del producto. En cambio, una microplanta familiar te puede gastar o generar en el año un gasto de máximo 5 millones. Entonces, esa gran diferencia sumado a 10 plantas que te pueden producir lo que produce una planta mayor, va a producir un gasto de 50 millones o 60 millones máximo. O sea, estamos hablando de 2/3 menos y un mejor control en la productividad y en la calidad del producto. Ok, muchas gracias. No sé si nos queda un espacio de un par de minutitos, 3 minutitos, por si alguien quisiera formular alguna pregunta, don Jeremías. Porque si no, para un poco volver a ajustarnos en los tiempos, me gustaría darle las gracias, don Jeremías, por su experiencia. Agradecemos, digamos, su visión, como decía Luis, en terreno, digamos, como las dificultades que ustedes enfrentan en el día a día. Y solo quisiera rescatar un mensaje súper esperanzador que usted dijo entre líneas: los pescadores pueden transformarse en agricultores de pequeña escala. Probablemente el proceso ese tenga alguna dificultad en términos de implementación sanitaria y ese tipo de cosas que ha sido redundante, digamos, como tema de esta mañana, pero siento que hay un mensaje claro, digamos, de que la agricultura de pequeña escala puede transformarse en una actividad complementaria y que permita sostener a lo largo de un año calendario, digamos, los ingresos para las familias que viven en comunidades costeras.